¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy llegué así, como dicen, safe. Y algo que me hizo llegar así es que está haciendo un calor terrible aquí en Tampico. Y entonces, a la hora que descansé, puse el clima, pero no estaba en la temperatura fría que siempre lo pongo, sino que mi esposo le movió un poquito y yo no pude descansar completamente, ¿no? Sino que de repente despierto y dije, ¿qué día es hoy? Pareciera que sí descansé, pero no descansé del todo. Entonces voy viendo la hora y dije, ¡wow! No puede ser, ya me toca. Entonces corrí. Y aquí estoy con ustedes. Pero bueno, hoy vamos a tener un tema, conforme se vayan conectando, pues van a ahora sí que ahí etiquetando a sus compañeras, a sus amigas, conocidas que hemos estado viéndonos aquí cada 2 semanas, porque el tema de hoy tiene mucho que ver con la sesión pasada. La sesión pasada estudiamos acerca de la importancia de tener nuestra mente en los cielos, o sea, enfocada en los cielos, con una perspectiva de cielo, una perspectiva del reino. Eso fue lo que hablamos hace 2 semanas. Y hoy hoy veremos una verdad que es inconmovible y que tiene que ver con el hecho de que tú y yo pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, ¿qué te parece que ponemos en manos de Dios este tiempo? Para que sea su Espíritu Santo el que ministre nuestros corazones y prepare la tierra de nuestro corazón, para que esa semilla buena caiga y dé fruto abundante que permanece. Papá, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, por alertarme del momento que ya estaba llegando, que era el poder conectarnos, el poder estar aquí con tus hijas. Te doy muchas gracias por ello. Te pido en esta hora que tú tomes control de todas las cosas. Tomes control del internet, de los ruidos al exterior, Señor. Y que además tú prepares la tierra de nuestro corazón para que esta semilla preciosa de tu palabra pueda quedar sembrada en nuestro corazón y de un fruto abundante que permanece. Te doy muchas gracias, papá, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, una de las necesidades físicas que tenemos como seres humanos es el sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia nos va a generar 3 cosas que son muy importantes para nosotros como seres humanos: la conexión, la identidad y la aceptación. Y pues imagínate nada más, quiero que de pronto tú pienses en tu apellido. Por ejemplo, en mi caso, mi apellido de papá es Guevara y de mi mamá es Cuesta. Si yo pienso en cualquiera de esos, pues me genera una conexión. ¿Por qué? Porque es una conexión con mi familia, o sea, saber que pertenezco a una familia, una identidad, porque donde quiera que vaya, pues saben que soy Guevara Cuesta y que por lo tanto soy hija de mis papás, ¿verdad? O hermana de mis hermanas, en este caso también. Y puede llegar a ver, y no es que pueda llegar, pero también hay aceptación, ¿ok? Pero les contaré. Resulta que mi apellido Guevara, el apellido de mi papá, pues realmente no es mi apellido. Y no es mi apellido porque tampoco es el apellido de mi papá, porque el apellido real de mi papá, de su papá, es Orozco. Entonces, sucede que por una situación entre mi abuela y mi abuelo, papá real, sanguíneo de mi papá, mi papá de hecho tenía ese apellido, Orozco. Yo sería Orozco, ¿verdad? Pero ese es el apellido de mi papá. Pues ellos se separan, ellos deciden separarse, y entonces a mi abuelita se le hace muy fácil. Pues ahora sí que aquí lo voy a hacer con una hojita. Ajá. Con una hojita, para hacer la escena, ¿verdad? Se le hace muy fácil a mi papá, a mi abuelita, perdón, agarrar el acta de nacimiento de mi papá y de mi tío y hacerla así.
y romperla. Y en ese momento que pues la rompe, pues según ya no hay, para mi abuela, ¿verdad? Según ya no hay nada que pruebe que hay una conexión directa de mi papá y de mi tío, y mucho menos de ella, con mi abuelo. ¿Ok? Por eso les estoy hablando de sentido de pertenencia y por eso puse el ejemplo del apellido. Entonces, pues a mi abuela se le hizo tan fácil como que pues yo desaparezco los papeles, los rompo. Y entonces en ese romper los papeles, pues ya no hay conexión. Entonces ella decide ir nuevamente y registrar a sus hijos, sus 2 hijos, como hijos naturales. Es decir, que ahora ella les da su apellido, el apellido Guevara. Pero ahí va otra historia, ¿verdad? El apellido Guevara de mi abuelita tampoco era su apellido, sino que ella fue adoptada por mi bisabuelo, que se casó con mi bisabuela, porque en efecto mi bisabuela había sido una mamá soltera y entonces pues no tenía un apellido. Ella simplemente, el nombre quizás que tenía mi abuelita pues era con el apellido de mi bisabuela, pero no de un papá. Entonces cuando se casa mi bisabuelo con mi bisabuela, le decide dar su apellido y entonces ahora tiene el apellido Guevara, pero que pues de sangre, consanguinidad no es, ¿ok? Todo esto da sentido de pertenencia. Un apellido, el saber que tú vienes de una familia, que tienes un papá y una mamá, da un sentido de pertenencia. Bienvenida, Magali. Entonces, pues volviendo a la historia de mi papá, imagínense, y también vamos a ver cómo cuando a veces nosotros se comete un error en una generación, a la siguiente lo vuelven a repetir y luego a la siguiente, ¿verdad? En este caso ya no hubo más siguientes generaciones que repitieran el error, pero pues mi bisabuela, que no le dio el apellido, no tenía un apellido para mi abuelita, se casa y con quien se casa, que fue mi bisabuelo, le adopta a mi abuelita, le da el apellido. Pero, ¿qué pasa? Cuando mi abuelita ya grande se casa y dice, no, ya, no más, no quiero tener ningún vínculo con mi ex esposo y no quiero que mis hijos tengan ese apellido, y hace lo que les dije, rompe los papeles para generar una supuesta desconexión, y entonces les cambia el apellido, y de ser hijos concebidos dentro del matrimonio, ¿ok? Dentro del matrimonio, al romper ese papel, ahora los registra como hijos naturales, o sea, como si hubieran nacido de una mamá soltera cuando realmente tienen un papá. Entonces les da su apellido mi mamá, les quita el apellido que sí era en Orozco y les da el Guevara, que era de mi abuelita, del bisabuelo. Y por esa razón es que yo soy Mónica Esther Guevara Cuesta. Mi apellido Cuesta es de mi mamá, de mi bisabuelo y de refugiados españoles aquí en México. Es Cuesta, ese viene desde allá. Pero el apellido Guevara, como les acabo de contar, pues realmente viene del bisabuelo que adoptó a mi abuelita y que se lo da a mi abuelita, pero a la hora de mi abuelita, a la hora de separarse de mi abuelo, se lo quita a mi papá y le da su apellido, ¿ok? Entonces, ¿por qué hablé del apellido? Porque todos los seres humanos tenemos un sentido de pertenencia. Todos necesitamos ese sentido de pertenencia. Y una manera del que lo tenemos o llegamos a tener es el apellido, es un ejemplo, porque nos genera conexión, porque nos genera, como dije, una identidad, aceptación. Si bien la conexión que mi abuelita rompió con un papel, no solamente se rompió en un papel, sino que también se rompió físicamente con mi abuelo. Yo nunca lo conocí, mi papá lo vino a conocer ya cuando era adulto. También hubo una identidad que se rompió. Mi papá y mi tío crecieron con ese lastre que es saberse hijos de una mamá soltera y no de una mamá divorciada, que no es lo mismo, ¿verdad? O sea, de una mamá, ellos crecieron como que, pues, el apellido de la mamá y no con la pertenencia, el sentido de pertenencia de haber sabido que tenían un padre,
Ahora, todo eso, el sentido de pertenencia cuando es lastimado, pues obviamente nos genera un desamor, ¿ok? Y la aceptación y la identidad es lo que nos da también ese sentido de paternidad. En el reino de los cielos, esa paternidad y ese sentido de pertenencia nos la da Dios. Nos la da Dios. Entonces quiero que vayas a Juan 1:12 para que puedas ver cómo es esto, cómo es que tenemos ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Vamos a leer Juan 1:12, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él, o sea, en Jesucristo, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, ahora tenemos esa identidad, esa conexión, esa aceptación como hijos de Dios. Ya no nada más somos hijos de papá y mamá aquí en lo terrenal, somos hijos de Dios, del Dios Altísimo. Entonces vamos a Gálatas 4, porque ahí vamos a estar leyendo. Gálatas 4, fíjense lo que nos dice el verso 1. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos, hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. ¿Por qué? Porque sabemos que legalmente cuando muere un papá o una mamá y deja niños pequeños, pues realmente están dependiendo de recibir la herencia, pues hasta que sean mayores de edad, ¿verdad? Por eso es lo que lo está diciendo aquí también la Biblia. Dice, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. O sea, éramos esclavos. No conocíamos la libertad, tenemos que obedecer, no porque ahorita que somos hijos no tengamos que obedecer, no. Es que mientras eres inmaduro, pues como que uno tiene que ir así como con los caballitos así, cuidando, ¿no? Nos están cuidando nuestros padres espirituales todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no pequemos, para que aprendamos a hacer un devocional. Por ejemplo, yo hoy en la mañana le enseñaba a mis alumnos a hacer un devocional. ¿Cómo es hacer un devocional? O sea, abran la Biblia, anotan, escriban, y ahora qué te dijo Dios y todo. ¿Por qué? Porque son niños, porque estás enseñándoles a poder crecer en la fe. Entonces dice aquí, el verso 4, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y si sigo en el verso 5 dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Porque a veces somos esclavos, no en este sentido de la ley, somos esclavos de la religión, somos esclavos de lo que digan los demás, somos esclavos de alguna adicción, somos esclavos a veces de nosotros mismos porque nos ponemos estándares muy altos, porque no reconocemos que somos hijas de Dios. Entonces, o esclavos de lo que digan las redes sociales, el tipo de cuerpo que tiene uno que tener, cómo debes de hablar, cómo debes comportarte, cómo te debes de peinar. O sea, nos volvemos esclavos del mundo. Entonces dice, a su debido tiempo, Dios envió a su Hijo para comprar la libertad de la que éramos esclavos, a fin de poder adoptarnos. Palabra clave, adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, ahí viene el regalo, ¿verdad? Debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Y el verso 7 dice, y ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo, Dios te ha hecho un heredero. El tema de hoy es, pertenecemos al reino de los cielos. Hace 2 semanas dijimos, ten la mente de Cristo, o sea, ten la mente
acá de los cielos. Buenas tardes, tía. La mente en los cielos, que tu objetivo sea el reino de los cielos. Y hoy estamos a un pasito más allá, ¿verdad? ¿A qué paso? Le pertenecemos, nos pertenece el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque somos sus hijas. Es como que hoy yo te estuviera diciendo, ¿sabes qué? Hoy te estoy diciendo que como hija de Dios tú tienes, y es como que yo te entregara unos documentos así, que por ejemplo esta es mi guía de oración, ajá, y esta guía de oración para sanidad son todas las promesas, muchas de las promesas de sanidad en versículos, y es como que yo te dijera, ¿sabes qué? Aquí está tu herencia, no tienes que hacer nada más que creer en el Hijo de Dios, que es tu Salvador y que Dios es tu Padre, tú eres su hija y tienes una herencia incorruptible, una herencia que no se echa a perder, una herencia que nadie va a venir a quitarte, una herencia que es tuya desde ya, es tuya. Para ponerla, ya no tienes que estar como el niño, es que antes era niño y ahora tiene que estar al cuidado de tutores y de curadores. No, ya es tuya, ya la puedes usar, esa herencia. Ya la puedes usar. ¿Por qué? Porque perteneces al reino de los cielos. El reino de los cielos, donde vive el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es tu Padre. Y que como ese Padre amoroso le plació darte el reino de los cielos, porque te ama, porque eres su hija, tú eres su princesa y tómalo como tal, perteneces a la realeza de los cielos. No es que, ay, es que resulta que soy hija de, no sé, de allá de la reina Isabel o del príncipe, no sé, Felipe y y el otro. No. Estos reinados que hay aquí en la tierra son corruptibles, se acaban, se agotan, se van. Al que le pertenecemos es al Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de cielo y tierra, de todo lo que hay afuera, de todo lo que hay adentro, de todo lo que hay en el universo. Imagínate eso. Y no nada más imagínatelo. Créelo, que eres hija del Rey y que por lo tanto tienes una herencia. Y que como dice Mateo 19:14, hoy vamos a ir a ver vamos a ver palabra que afirme esas verdades en tu corazón. Dice que de los niños es el reino de los cielos. Y uno puede decir, ok, pero yo ya no soy niño, ya no soy niña, o sea, ya no soy una niña. Entonces, ¿cómo es que mío es el reino de los cielos? Vamos a ver Lucas 12, porque luego a veces, pues entonces me tengo que hacer como niña, como niño y voy a andar haciendo puras cosas infantiles para yo poder tener el reino de los cielos. No, señor, no, señora. Lucas 12:30 dice esto. Dice aquí, esas cosas que dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, porque está hablando, no se inquieten de qué van a comer, qué van a beber, no se preocupen por esas cosas. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en el mundo. Dice, pero su Padre ya conoce sus necesidades. O sea, no somos niñas, ¿verdad? A una niña, a los niños, dice, de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque para los niños es muy fácil creer, para los niños es muy fácil perdonar, para los niños simplemente ellos dicen, Dios es mi Padre y también lo creo y caminan a esa verdad. Pero nosotros que ya somos mujeres, que ya somos grandes, que hemos tenido vidas a lo mejor difíciles, a lo mejor complicadas, pues ya no crees como que al 100%, ¿verdad? Ya como que te queda un poco de dudita, de repente dices, ¿y será que sí lo va a hacer Dios? Bueno, lo hizo con tal persona, pero a lo mejor conmigo no. ¿Y será que Dios me va a dar esto? Puede ser que sí, pero si no me lo da, pues es que no le convenía, no era para este tiempo, y entonces nosotros vamos acomodando porque somos adultos. Entonces como que acomodamos la fe, y ahora sí me va a contestar Dios, y ahora no, esta no me contestó por esto, pero no nos paramos en la verdad de que somos hijas del Rey. ¿Y qué dice esto? Su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo. O sea, ¿cómo? Todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten.
el siguiente verso, el 32, dice, así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. ¿Por qué les digo esta palabra? Esta palabra es algo que en estos días a mí me ha estado retumbando en mi cabeza. El Espíritu Santo me la ha estado recuerde y recuerde y recuerde. Principalmente el verso 32. No se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Hoy día, a nivel mundial, estamos atravesando por crisis económicas, crisis de valores, crisis por todos lados, ¿verdad? Parecía que está de moda la palabra crisis. Ajá. Y a veces nos sentimos solas, nos sentimos abandonadas, a veces nos sentimos invisibles, a veces nos sentimos como que nadie nos va a escuchar, nadie va a entender mi situación, es que lo que estoy viviendo es más difícil que lo tuyo, entonces tú no me vas a entender y yo no voy a entender lo tuyo, y así nos podemos ir pensando que no nos entendemos. O que no hay nadie que venga y nos abrace. No hay nadie que venga y nos diga algo más. Yo les dije hace unas semanas del por qué sabía que Dios me había pasado por un proceso para afinar aún más mi llamado. Y yo no soy una persona que pague, aquí lo voy a decir tal cual, una persona que pague publicidad para que, por ejemplo, esta página que tengo sea más vista en todos lados y yo tenga más personas, más seguidores. Qué padrísimo podría ser tener los miles ahí en vivo, ¿verdad? Pero eso solamente llenaría ego en mí. Porque Dios me llamó a lo poquito, a lo poquito. A lo poquito que puedo tener 4, 5, 6, pero son fieles en estar mirando. Lo mismo sucede en nuestra escuela. Nosotros no tenemos una escuela con muchos niños. A lo mucho tenemos 25, o sea, poquito, poquito. Es lo que Dios nos ha dado, poquito. Pero ese poquito que Dios nos da también es una manera de Dios de probar la fidelidad. Porque dice, si eres fiel en lo poco, sobre mucho vas a poder ser puesto. Entonces, durante estos días, Dios me hablaba de Lucas 12:32. No temas, manada pequeña. A Dios le ha placido darte el reino, su reino. Tú puedes ser que estás ahí en tu casa y dices, es que yo estoy sola con mis hijos ya, mi esposo no está, o simplemente no hay esposo, estoy sola, o vivo en una situación en la que a lo mejor me siento sola, me siento pequeña. Y hoy Dios te dice, no temas, manada pequeña. O sea, no temas. Dios está contigo. A Él le plació darte el reino. Qué mejor que darnos el reino de los cielos. Puede ser que tú dices, es que en el trabajo todos están así en mi contra. Y yo ya no sé si quiero seguir trabajando. Pues Dios puede poner puertas para que tú salgas de ahí. Dios puede poner oportunidades, pero al mismo tiempo, mientras ese tiempo llega, Dios te dice, no temas, manada pequeña. Es que tengo que ser valiente, es que mi jefe me está oprimiendo, o es que ahora me quieren bajar el sueldo, y es que ahora sabes que no temas, manada pequeña. A Dios le ha placido darte el reino. Él es feliz, Él te bendice en darte su reino. Por eso es que el tema de hoy te pertenece el reino de los cielos. Tiene mucho que ver con nuestro crecimiento como mujeres, como mamás, como esposas, como hijas de Dios. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo tú tienes que abrazar esta verdad. Yo le he estado hablando con mis alumnos que dice Juan 15:15 de que ya no eres esclavo. Juan 15:15, fíjense lo que dice acá. Vamos para allá. Juan 15:15. Dice, ya no los llamo esclavos. Está diciendo Jesús, ya no los llamo esclavos. Ustedes, dice, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. O sea, le decía yo a mis alumnos, llevo 2 semanas trabajando estos versículos con ellos, estudiándolos. Tú no le vas a confiar tus asuntos, tu corazón no se lo vas a abrir
a la muchacha que va y te barre y te terapea, o al cartero, o al del gas. No se lo vas a confiar. Tú se lo confías a alguien con el cual tú tienes confianza, con la que tienes confianza y que sabes que te va a dar un consejo verdadero, un consejo que viene de parte de Dios. Entonces dice aquí, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Les he contado todo lo que el Padre me dijo. Una de las bendiciones que tenemos de ser hijas de Dios es poder tener esa conexión. Yo hablé del sentido de pertenencia. Esa conexión que nos da el Espíritu Santo con el Padre para poder escuchar sus planes, para poder escuchar sus secretos. Entonces, ya no somos esclavas, somos sus hijas y somos sus amigas, ¿ok? Hay una intimidad y entonces Él nos puede revelar sus secretos. Yo les hablé hace rato de Lucas 12:32, Dios hablándome de ese versículo, diciendo, hey, no tengas miedo. Sí, hay una crisis económica, pero tú eres mi hija y yo soy tu padre y no va a faltar nada. ¿Y qué hizo? Traerme a memoria todas las veces en que he visto su provisión de manera sobrenatural, todas las veces que he visto su fidelidad. Y entonces fue como que decir, mira, hija, no te va a faltar nada. Entonces es lo mismo. Yo hoy le pido al Espíritu Santo que te recuerde todas las veces en las que has visto la fidelidad de Dios en sanar, en tener provisión, en tener a lo mejor un trabajo que de repente no llegaba y llegó, en tener ventas, a lo mejor en tu negocio que no esperabas, o tan sencillo, que fueras de esos negocios, a lo mejor en varios locales en donde todos los demás están abiertos, tú estás abierto y allá no está vendiendo nada y tú tienes lleno. ¿Ok? Tienes lleno. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios, porque es el favor de Dios, tu Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el Rey es Dios, es nuestro Padre. Y en el reino de los cielos hay una constitución. Hay una constitución donde hay leyes, donde hay promesas, que es la palabra de Dios. Y nosotros nos regimos por esas leyes y esas promesas. Hay leyes que tenemos que obedecer y también tenemos promesas a las cuales podemos acceder desde el mismito momento en que decimos, sí, es verdad, soy hija de Dios, soy una heredera con Cristo Jesús. ¿Y qué va a suceder? Que ahora tú vas a tomar ese posicionamiento nuevo como hija que viene del saber que le perteneces a Dios y con ello te pertenece el reino. ¿Y qué vas a hacer ahora? Como dice el verso 31, pues buscas el reino, buscas el reino. Buscar el reino es como dijimos hace unas semanas, tener en la mente el reino de los cielos, saber que lo que tú atas en los cielos, lo atas en la tierra, que lo que tú desatas en los cielos, lo desatas en la tierra porque tienes autoridad, porque eres hija del Rey de Reyes, porque te selló con el Espíritu Santo y te dio autoridad y que todo lo que tú ahora sí pidas al Padre conforme a su voluntad te será hecho. Eso es saber que tienes el reino. Eso es saber que le perteneces al reino. Eso es saber que tú estás sentada, así yo estoy aquí sentada, aquí en la tierra, pero estoy sentada allá en los cielos. Porque estoy sentada en lugares celestiales. Ese es el posicionamiento el cual Dios nos dio en el momento que decidimos creer en Jesucristo. Todas nuestras necesidades son suplidas nada más por el simple hecho de que comenzamos a buscar su reino. Comenzamos a decirle, no sé, cada mañana, Señor, ayúdame, transfórmame. Que si yo tuve una herida, que si yo tuve, viví una situación difícil, Señor, que permitiste que la viviera, yo ahora te conozco. Y ahora tengo una perspectiva diferente, tengo una perspectiva de reino. Puedo ser más sensible, más compasiva, más misericordiosa con los que están a mi alrededor. Ahora los miro con amor.
¿Por qué? Porque vi que tú me miraste con amor, tú me miraste con agrado, tú me sanaste, tú me liberaste. Entonces ahora yo me comporto diferente. Yo camino conforme al reino, camino creyendo en sus promesas. Ay, que la economía está así, que la economía está allá. Mi economía no depende de lo que dice aquí el mundo. No depende de los aranceles, no depende de nada. Depende de Dios. Y yo le creo a Él. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que voy a llegar, me voy a sentar a rascar la panza, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque si yo conozco la constitución de la palabra de Dios, dice que debo de trabajar, que debo de poner en práctica mis dones, mis talentos, multiplicarlos. ¿Por qué? Porque Él me va a venir a pedir cuentas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora que yo sé que le pertenezco al reino de los cielos, que el reino de los cielos me pertenece? Pues tengo que ver, a ver, tengo un trabajo, ¿estoy usando mis dones o no los estoy usando? Y ver, sin soltar tu trabajo, ver si a lo mejor hay otra oportunidad donde sí pongas en práctica tus dones. O a lo mejor iniciar un pequeño negocio en donde tú digas, yo disfruto, por ejemplo, dar clases. O yo disfruto porque arreglar las finanzas de las personas, o porque soy contador, o porque soy contadora, o porque hago cosas con manuales, soy dentista, o lo que sea que tú seas. Y que a lo mejor ahí lo has tenido guardado, escondido, como quien tiene un talento escondido. Yo te digo, no escondas más tus talentos, sácalos antes de que venga Dios y te pida cuentas de ellos. Sácalos, sácalos. Y comienza a ponerlos en práctica, comienza a multiplicar esos talentos. ¿Por qué? Porque hazlo primero, no buscando tener dinero. Eso es algo muy importante porque dice, busca el reino de Dios. Hazlo tratando de bendecir a otros, no regalando, sino dando un precio justo. Porque lo que tú tienes no es tuyo, le pertenece al Rey de Reyes, es de Dios. Y te ha confiado algunas cosas para que las multipliques. Entonces, multiplica. Haz buenos negocios, negocios con propósito, negocios del reino. Y no te preocupes, no te preocupes. Le decía yo en mediodía a mi esposo porque me dijo, bueno, creo que el próximo ciclo escolar vas a tener a lo mejor menos horas de clases. Necesito que que tú comiences a hacer aquello que Dios te llamó. ¿Por qué? Porque tengo un libro a la mitad, un libro que está editándose, o sea, son dos libros que no pueden, se suspendió la venta. ¿Por qué? Porque uno está en edición, en segunda edición, y el otro no lo he terminado. Y entonces está así como que esperando que yo me siente y termine los libros. Y Dios ha estado hablándome, termina el libro, termina el libro, termina el libro, termina el libro. Y yo así de ahorita, es que tengo que atender esto, es que tengo que atender otro. Y hoy me decía mi esposo, o sea, ya es momento de ya. Tienes que hacer que se multipliquen los talentos. Y yo dije, ok, está bien, pero ¿qué pasa? Que luego empiezo yo, pero es que, y luego, es que yo no quiero tener la carga de la casa. Ay, sí, como si me la estuviera dando. Pues no, pues sí es mi esposo, es responsable, ¿verdad? Proveedor de la casa. Pero yo empiezo como que, le digo, es que yo empiezo a sentir una carga así que no debe ser, pues porque esa no viene de Dios, ¿ok? A veces el enemigo va a venir y te va a querer engañar. Y que tienes que hacer en ese momento agarrar y decir, Espíritu Santo, yo ato ese pensamiento que no viene de ti, lo llevo cautivo en obediencia a la cruz, en obediencia a Cristo y vámonos, se va. Tenemos que aprender a vivir en el reino. Aprender a vivir en el reino, sabiendo que tenemos autoridad. No preocuparnos. Ya dije, no me voy a preocupar. El taller que había dejado suspendido por lo de mi pierna, pues lo voy a dar en los próximos meses con un horario diferente, a un costo diferente, para llegar a más personas, para bendecir a más personas. Lo van a ver por ahí ustedes después anunciado. Pero ¿por qué? Porque es Dios diciendo, hey, vas caminando por aquí, mijita, obedezca, obedezca, y la bendición nos va a alcanzar, porque eso dice la palabra de Dios, que nosotros caminamos y las bendiciones nos alcanzan. Estamos en un tiempo en donde las cosas están difíciles, como dirían por acá en México, color de hormiga. Hay crisis financieras, lo repito, crisis de valores. La gente le llama a lo malo, le llama bueno, y a lo bueno le llama malo. Hay crisis en los matrimonios, hay crisis en contra de la familia, las leyes queriendo, ahora sí que destruir lo más valioso que es la familia. Y es donde los hijos de Dios
Debemos levantarnos. Así como dice Isaías, levántate y resplandece porque ha llegado tu día, ha llegado tu luz. Ese es este tiempo. Ese es el tiempo de que te levantes, que resplandezcas y que puedas decir a otros con tus acciones que eres una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver qué dice Efesios 2:6 para ir terminando el día de hoy. Efesios 2:6 dice esto. Voy a poner los lentes porque no veo. Efesios 2:6 dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo, que es lo que les dije hace rato. Estamos aquí, pero estamos allá y estamos aquí. Pertenecemos al reino. Somos sus manos. Somos sus pies y su voz. Donde quiera que tú estás, eres el medio de traer el reino de los cielos a ese lugar. Si tú estás en un salón de clases, pues tú eres la indicada para traer el reino de los cielos a ese salón de clases. Que llegó un alumno, a mí me pasa a veces, llegan los niños y dicen, ay, si me duele la cabeza, vamos a orar. Y Dios te va a quitar ese dolor de cabeza y se le quita el dolor de cabeza. Luego llegan, es que fíjate que mi abuelita esto, mi abuelito el otro, vamos a orar. ¿Y saben qué? Hemos instituido un día de oración en la escuela, cada 15 días los miércoles. A las 7 de la noche en mi escuela hay un tiempo de oración y de intercesión. ¿Por qué? Porque sabemos que es momento de estar orando, de intercediendo, de pelear esa buena batalla en la oración. Y estamos viendo respuestas que ustedes ni se imaginan, de lo más sencillo. Desde que llega un niño y dice, es que mi papá no tiene para pagar la reparación de su auto y le tuvo que pedir prestado el auto a mi abuelito, entonces yo ya quiero tener mi auto y su auto no es tan nuevo. Y resulta que el auto del abuelito es más nuevo, pero al niño le interesa que el papá tenga su auto. No importa que esté usando un auto más nuevo, ellos quieren su auto. Y estuvimos orando y llega un día este niño y dice, Miss, gracias porque estuvieron orando, mi papá ya tuvo para reparar el coche. Ya llegamos en el coche de papá. Eso es importante, porque Dios conoce los anhelos de nuestro corazón. Dios sabe cuando en nuestra familia hay necesidades de salvación, necesidad tan solo de paz en nuestra mente, de poder dormirnos como troncos, así como tronco, sabiendo que pusimos en manos de Dios todas nuestras necesidades. Así que es momento de brillar. Deja que tu luz, que esa luz de Jesús que está en ti, brille en la oscuridad de los demás. Así como hubo hace muchos años una canción de Marcos Witt que es Enciende una luz. ¿Recuerdan? Si llegaron a escuchar eso de ese tiempo como yo. Enciende una luz. Dice, déjala brillar. Que brille en la oscuridad. O sea, enciende esa luz. Déjala brillar. Ese es el momento, que encendamos esa luz. ¿Por qué? Porque sabemos que pertenecemos al reino de los cielos. Vamos a orar para que esta palabra quede sellada en tu corazón, pero también que produzca fruto abundante. Papá, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por cada una de tus hijas que están hoy conectadas. Gracias por aquellas que recibieron con alegría esta palabra. Ayúdanos a poder traer tu reino a esta tierra todos los días, principalmente a nuestro corazón. Que podamos entender esa gran bendición que es saber que pertenecemos al reino y que el reino nos pertenece a nosotras. Que no debería de haber enfermedad en nosotros. Ayúdanos a creer más y más en esa verdad y poder traer la sanidad a nuestros cuerpos, poder ver el propósito de la enfermedad y también aceptar, porque a veces hay un propósito en la enfermedad. Ayúdanos a aceptarlo y a vivir conforme a tu reino, Señor. Tú nos dices que viniste a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es en salud, vida en abundancia en provisión, vida en abundancia de paz, vida en abundancia de gracia y de favor. Ayúdanos a vivir en esa verdad. Enséñanos, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y recuérdanos todas las cosas que el Padre nos ha ido enseñando. Pon en nosotros hambre y sed de tu palabra, hambre y sed
de traer la justicia a la tierra, de buscar primero tu reino y de dejar cosas que no nos convienen de lado, sabiendo que no nos conviene mezclarnos con nada que haga turbio nuestra alma o nuestro corazón, sino que al contrario podamos mantenernos firmes buscándote a ti primero que todos, primero que todas las cosas, sabiendo y teniendo esa certeza de que tú cuidas de nosotros, que tú suples todas nuestras necesidades. Bendice a tus hijas, Señor. Bendícelas donde están, guarda su entrada, guarda su salida, que tus ángeles siempre estén a su alrededor, las guarden y protejan donde quiera que vayan. Abre sus ojos espirituales, sus oídos espirituales para escuchar tu voz y para ver lo que tú anhelas que ellas vean y para hacer bendición a todo el que está a su alrededor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que selles esta palabra, Espíritu Santo. Amén y amén. Pues bueno, a ver, quiero ver aquí lo que dice. Dice Magali que está en Perú. Gracias, Magali. Gracias, gracias. Vamos a vernos el 28. Bueno, yo puse aquí 28, pero no es el... Déjame ver, porque creo que sí. Luego se me va la onda de los días. Sí, nos vemos el 28 de mayo, Dios mediante. El miércoles 28 de mayo. Otra vez por aquí. Y pues espero que haya sido de bendición este tema para ti. Si tú sabes que esto puede bendecir a otra persona o que necesita quizás escucharlo para abrazar esta verdad de que el reino de los cielos le pertenece, no dudes en compartírselo. No dudes en compartírselo. Entonces nos vemos hasta el 28 de mayo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén, 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 tía. Amén. Nos vemos. Bye, bye.